Vamos a iniciar con aguacate. Ya hemos hablado de pastos de trópico bajo y trópico alto. Nos corresponde pues hacer un recorrido alrededor de los cultivos más representativos pues, para la compañía. Dentro del aguacate vamos a empezar haciendo una consideración alrededor del sistema de raíces del aguacate. Entonces el aguacate es un cultivo bastante frágil y esa fragilidad está relacionada con un precario sistema de raíces. Los pelos absorbentes que tienen las raíces en muchas variedades son prácticamente escasos y al no haber suficientes pelos absorbentes, la nutrición vegetal es bastante compleja. El trasplante es una fase crítica del cultivo porque en ese trasplante se generan muchas lesiones alrededor de la raíz. El sistema radicular del cultivo es marcadamente superficial, con raíces y con pocos pelos absorbentes. Entonces esto va como marcando la pauta y la línea en los aspectos de nutrición vegetal del cultivo. Asociado también a este sistema de raíces tan precario, el cultivo también depende mucho de las propiedades físicas del suelo. Y dentro de esas propiedades físicas se destaca una propiedad que se llama textura. La textura no es qué tan áspero, qué tan suave es el suelo, sino cuánta arena, limo o arcilla hay en el suelo. La proporción relativa de esos tres componentes, de esos tres separados, determina la textura. Con la proporción de cada uno de esos separados se obtiene la clase textural. Esa clase textural siempre determina la combinación de esos tres separados. En la medida en que aumenta la cantidad de arcilla, se limita la conductividad o el movimiento del agua a través del perfil y el agua tiende a acumularse y eso genera un déficit de oxígeno. Ese déficit de oxígeno conduce a algo que se llama anoxia, ausencia de oxígeno y genera una asfixia radicular. Y eso es bastante marcado en el cultivo del aguacate. Es un sistema de raíces precario e influenciado marcadamente por la textura como propiedad física del suelo. Entonces el sistema de raíces conduce a la necesidad de involucrar variables que mejoren la posibilidad de tener un mejor desarrollo radical en el cultivo, por los pocos pelos absorbentes y la dependencia frente a este concepto de asfixia o anoxia representada por esa propiedad física. Entonces, dentro de cualquier cultivo, en este caso el aguacate, debemos apuntarle a cómo mejorar esa propiedad física que limita el establecimiento de cultivos como el aguacate. Esa propiedad física se llama textura. ¿Cómo se mejora la textura del suelo? A la luz de otra propiedad física que se llama la estructura. Y la estructura es cómo se mejoran los agregados. ¿Cómo mejoramos los agregados? ¿Cómo podemos hacer más llevadera una textura arcillosa en los suelos? Pues agregando y esa agregación con base en materia orgánica. Entonces, dado esas limitaciones de esas propiedades físicas, el cultivo de aguacate representativamente tiene altas consumos y altas dependencias de aplicaciones de materia orgánica para mejorar esas propiedades físicas que limitan el desarrollo del cultivo. En términos de raíces, es fundamental también trabajar para mejorar los procesos de nutrición vegetal del cultivo del aguacate. Y dentro
de mejorar el sistema de raíces, pues definitivamente debemos destacar la aplicación de micorrizas, de hongos formadores de micorriza. Ahí es un cultivo donde se vienen considerando altas aplicaciones constantes, impermanentes de micorrizas por las grandes limitaciones que tiene el cultivo frente a su sistema de raíces. Esas limitaciones en el sistema de raíces, reitero, que están asociadas a problemas en la física de suelos que los debemos solucionar con materia orgánica y micorrizas. Materia orgánica y micorrizas, nitrafos micorrizado, que nos ofrece una ventana y grandes posibilidades de llegar a este cultivo pues con una tasa de crecimiento bastante alta a nivel del país. Es un contenido de arcilla por encima del 30% está generando limitaciones para el establecimiento del cultivo. Y ese contenido de arcilla por encima del 30% prácticamente lo podemos asociar a altas incidencias de fitóptora y ese hongo pues va a limitar el establecimiento y desarrollo del cultivo como tal. Para cualquier cultivo en general, los factores que hay que tener en cuenta es el suelo como nuestro factor importante y determinante como foco a nivel de compañía, donde con los diferentes productos del portafolio estamos apostando a unas mejores condiciones de suelo para que el cultivo establecido tenga unas mejores condiciones de desarrollo. La topografía es determinante, las condiciones climáticas y suelo, excesos de agua en unos suelos arcillosos van a limitar las condiciones de cultivo, distancias a punto de comercialización, tipo de mercadeo y la posibilidad de asociar con otros cultivos son factores a considerar particularmente en el cultivo de aguacate, sobre todo al considerar las distancias de siembra. Dentro de este concepto de establecimiento, debemos destacar el análisis de suelo, la preparación del terreno, el trazado, el hollado, la aplicación de enmiendas agrícolas, la selección de variedades a sembrar y las condiciones de trasplante. Dentro de ese análisis de suelo, la condición de pH es determinante, la materia orgánica relacionada con las condiciones físicas y biológicas del suelo, la capacidad de intercambio catiónico como determinante de la fertilidad potencial del suelo, la relación carbono-nitrógeno, los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, de elementos secundarios y microelementos. Dentro del análisis de suelo debemos tener una consideración integral de la oferta productiva del suelo y esa oferta productiva del suelo relacionada con las tasas de extracción, relacionada con el rendimiento y la producción esperada para poder hacer compensaciones a la luz de la materia orgánica y la luz de la aplicación de los fertilizantes para no generar déficit en el suelo y no desbalancear o poner en riesgo la oferta productiva de los suelos. Estamos dentro de la premisa y dentro del objetivo de poder conocer la oferta productiva que tiene el suelo a la luz de poder tomar muestras y poder analizar la composición de los diferentes elementos nutrientes que podemos encontrar en el sistema suelo. La propuesta para el cultivo es identificar lotes entre 1 a 10 hectáreas, muestrear entre 15 a 30 árboles, 1 a 2 sitios por árbol, en la medida en que tenga mayor cantidad de submuestras y que esta muestra pueda ser adecuadamente homogenizada y puedan esos lotes ser representativos de las condiciones de cultivo, más efectivo sería la identificación de las propiedades y características después del análisis del suelo. Tomar las muestras en la zona de raíces, con la precaución pues de no lesionar raíces, dada la sensibilidad y precariedad del cultivo de aguacate. La recomendación es hacerlo 30 días de espaciamiento entre la toma de la muestra y la última
última fertilización. Lo que les decía, porcentajes de arcilla superiores al 30% van a limitar el desarrollo del cultivo y las posibilidades de establecimiento, porque el hongo Phytophthora que genera las limitaciones del desarrollo del cultivo van a generar alta presencia de este hongo en el suelo y van a limitar el desarrollo del cultivo. Todas las propuestas de fertilización están relacionadas con la densidad del cultivo, es decir, la cantidad de árboles que podemos encontrar por hectárea, y esa cantidad de árboles está relacionada con las densidades de siembra. Densidades desde 8 por 8, 9 por 9, 4 por 6, 4 por 6, 416 árboles por hectárea. Los cálculos que hemos hecho en términos de manejo y aportes los hemos considerado con esta densidad. Es una densidad que se está usando mucho en los actuales sistemas de producción en Urrao y en el oriente antioqueño. Otras opciones es tres bolillo, donde el tres bolillo es una siembra en triángulo que se optimiza la densidad de siembra y se puede obtener hasta un 15% más de árboles por hectárea. Pues la densidad de siembra es bastante pertinente conocerla porque hacemos recomendación y el consumo de enmiendas a condicionadores o fertilizantes por unidad de árbol, por unidad de planta. Eso nos determina las cantidades de consumo y requerimientos de fertilizante por hectárea. Estas densidades están asociadas al manejo del cultivo en términos fitosanitarios. Densidades muy altas generan mayores problemas de tipo fitosanitario porque hay un contacto entre ramas y copas de los árboles, generando mayores problemas fitosanitarios. Entonces, la presencia de malezas o plantas no deseadas a nivel del cultivo también están relacionados con estas densidades de siembra. Es fundamental o es crítico el establecimiento del cultivo, donde hay que generar en estos cultivos de alto valor condiciones para que el desarrollo inicial del cultivo y de la planta sea exitoso. Esa es una consideración donde no se pueden escatimar recursos y esfuerzos, porque un cultivo, una planta de aguacate, un árbol de aguacate mal establecido, va a generar inconvenientes en todo el desarrollo del cultivo. Entonces es necesario esta práctica de siembra de establecimiento, hacerla bien. Empezábamos planteando que el trasplante es una fase crítica del cultivo, porque manifiesta una gran cantidad de inconvenientes del sistema de raíz. Es la oportunidad para colocar adecuados niveles de materia orgánica, es la oportunidad para colocar enmiendas y es la oportunidad para colocar hongos formadores de micorriza, para colocar micorrizas y que se establezcan en las fases iniciales del cultivo, donde las cantidades de lignina o celulosa en las raíces son menores y va a facilitar un mejor establecimiento e infección de los hongos micorrizales. El cultivo de aguacate está relacionado con diferentes pisos térmicos y esos diferentes pisos térmicos están asociados con diferentes condiciones de suelo, desde un piso térmico de alta altitud como el clima frío, un clima medio o un clima cálido, un clima frío con altitudes mayores a 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde el determinante acá es la poca materia orgánica disponible por las bajas tasas de mineralización. Entonces, así se identifiquen en los suelos altos niveles de materia orgánica. Esta materia orgánica no está disponible por la baja mineralización. Aquí es muy importante dinamizar y mover esa materia orgánica a la luz
de aplicar microorganismos transformadores de materia orgánica, el Sovio TMO, que también nos ofrece posibilidades de manejo para el cultivo de aguacate en clima frío, donde los niveles de materia orgánica son pues bastante altos. En clima cálido, las condiciones de fósforo son bajos en términos de disponibilidad. Aquí ya hay alta probabilidad de respuesta a aplicaciones de nitrógeno y fósforo. Los niveles de materia orgánica son bajas en función igualmente de la tasa de mineralización, donde los niveles de transformación tienden a ser mayores. Y esta materia orgánica va a sufrir una alta mineralización ya en climas cálidos, con altitudes menores a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros tenemos como foco a nivel de compañía el tener materia orgánica, el tener microorganismos, el tener fertilizantes balanceados dentro de la línea Permaxion, que nos ofrece grandes posibilidades para el manejo integral de los cultivos, que es lo que perseguimos pues con la construcción de estas fichas de cultivo que nos permitan empaquetar una propuesta para el manejo de los cultivos más representativos a nivel del país. Dentro del plan de fertilización consideramos la aplicación de donde se ubiquen entre la mayor cantidad de raíces. Los factores a tener en cuenta: se reitera el análisis de suelo para poder identificar los requerimientos en el suelo y la planta, la materia orgánica y los microorganismos que componen el suelo, y poder hacer un balance de todos los elementos nutrientes. No se trata exclusivamente de aplicar NPK, se trata de tener una aplicación de NPK sumado con materia orgánica, con carbono orgánico, con elementos secundarios y elementos menores. Estamos dentro de un concepto de balance y de gradualidad, y dentro de ese balance y gradualidad son las características y los atributos fundamentales de los fertilizantes de la línea Permaxion. Hemos reiterado en muchas ocasiones, y para todos es una premisa ya fundamental, que no se trata de la cantidad aplicada, sino que se trata de poder balancear los requerimientos nutricionales del cultivo según la etapa fenológica, según la etapa de desarrollo del cultivo, y conociendo esos requerimientos y el desbalance que pueda presentarse en términos de balance y gradualidad, poder suplir esos requerimientos. Entonces, no es cantidad total aplicada, sino que estamos hablando de balance, y ese es el atributo fundamental, los fertilizantes de Permaxion Cultivos. Dentro de las variables para el cálculo de los requerimientos nutricionales está la edad de cultivo relacionada con la fenología. No es lo mismo la etapa de crecimiento, donde los requerimientos de nitrógeno y fósforo pueden ser mayores, a una etapa de producción donde los requerimientos de potasio y boro como elemento menor son determinantes y son mayores. Entonces, hemos planteado que los Permaxion Cultivos han estado formulados con base en los requerimientos nutricionales de los cultivos según la fenología o según la etapa de crecimiento y desarrollo. La espacial del suelo es tan grande, tan alta, no podemos partir de los requerimientos que hay en el suelo, sino que partimos de los requerimientos nutricionales del cultivo según su etapa de desarrollo, según su fenología. Entonces, esto permite hacer los ajustes que sean necesarios en términos de dosis y frecuencia de aplicación de ese Permaxion Cultivos. Ese ajuste de dosis y frecuencia con base en los análisis de suelo que nos permitan identificar la cantidad del elemento que hay en el suelo. Como conozco
los requerimientos del cultivo, porque los permacultivos cultivos están formulados con base en el requerimiento, no con base en lo que hay en el suelo. Entonces es muy importante que ese criterio lo tengamos claro, porque muchos técnicos objetan, contradicen que la aplicación de los permacultivos cultivos sea genérica para todos. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos claros porque los técnicos van a cuestionar que cómo es posible la formulación de un fertilizante para un cultivo y que esos cultivos están asociados a una alta variabilidad espacial del suelo y todos los suelos no son los mismos. Tener los suelos del oriente son suelos muy diferentes a los suelos del suroeste y estos a su vez diferentes a los suelos de las otras subregiones, pues. Entonces, la respuesta a este cuestionamiento es que los fertilizantes permacultivos cultivos han estado formulados con base en los requerimientos del cultivo, que una vez se conozca mediante análisis de suelo lo que hay disponible en el suelo, se puede hacer el ajuste en términos de dosis y frecuencia. Las variables para el cultivo en términos generales, distancia de siembra, perímetro del tallo, radio de la copa del árbol, nos van acercando a la cantidad del fertilizante a aplicar. Dentro de los principales nutrientes para el cultivo del aguacate y en general para todos los cultivos, pues aquí no ponemos NPK, sino que colocamos carbono, oxígeno e hidrógeno. La base de todas esas estructuras y moléculas orgánicas, carbohidratos, cadenas de carbono. La ausencia de carbono orgánico va a limitar el desarrollo de cualquier cultivo en general. La presencia de altos contenidos de materia orgánica en el suelo no asegura alta disponibilidad de este elemento como tal. Altos niveles de materia orgánica están asociados a pisos altitudinales altos, donde la tasa de acumulación es mayor a la tasa de descomposición. Entonces, la invitación es a considerar dentro de las recomendaciones, dentro del manejo a nivel de cultivo, la aplicación de microorganismos transformadores de materia orgánica que tienen dos fines, dos objetivos. Uno, dinamizar y mover un poco la mineralización para mejorar la disponibilidad de carbono orgánico. Y otra es balancear o hacer un llenado microbiológico de microorganismos benéficos y en la medida en que haya más cantidad de microorganismos benéficos, la presencia de microorganismos patógenos pues va a disminuir. No porque estos microorganismos desarrollen un efecto directo sobre ellos, sino que se trata de una exclusión espacial o una exclusión física, donde si aumentamos los benéficos van a terminar disminuyendo los microorganismos patógenos. Dentro o aditivos sumado a los carbono, hidrógeno, oxígeno, vamos a tener el nitrógeno, el fósforo y el potasio como elementos determinantes. Estos elementos determinantes en términos de cantidad. El hecho de que los otros elementos secundarios y menores se requieran en menor cantidad no los hace menos esenciales. Son igualmente esenciales y podrían limitar el crecimiento y desarrollo del cultivo como tal. Es la concentración y la cantidad de esos elementos a nivel de los tejidos vegetales, de los tejidos foliares, determinan la productividad del cultivo en general. Entonces, el carbono orgánico representa el 45%. Esto hace que sea un elemento altamente necesario, altamente requerido, y es el componente que nosotros estamos colocando como diferenciador, como plus, como valor agregado dentro de los fertilizantes de la línea Permacción. Aplicaciones sucesivas, reiteradas,
de estos fertilizantes en el tiempo conduce a tener una agricultura más limpia, a considerar buenas prácticas agrícolas, a considerar estrategias de mayor sostenibilidad en el manejo de la nutrición vegetal y el manejo de los suelos. Este carbono forma parte de todas las estructuras de la planta. El nitrógeno es un componente pues, de proteínas, enzimas, aminoácidos. El fósforo determinante en la parte de energía. El potasio en la síntesis de proteínas, en la translocación de carbohidratos, en el llenado de frutos. El calcio como componente estructural de la pared celular. Firmeza en la formación de frutos e igualmente en el desarrollo radicular. Paralelo al muestreo de suelos, es también importante el muestreo foliar. Cuando hay algunas recomendaciones pues acá para la toma de la muestra foliar pues para llevar al laboratorio. El criterio general sería muestrear las hojas porque las hojas son el reflejo de la condición nutricional del cultivo en general. Una cosa es la movilidad de los elementos en el suelo y otra cosa es la movilidad de los elementos en la planta, en el cultivo. Hay algunos elementos que en el suelo son prácticamente inmóviles, pero que en la planta se mueven altamente. Es el caso del fósforo. Entonces, esos elementos como el fósforo, el nitrógeno, el potasio, van a tener una alta movilidad. Otros elementos como el calcio son prácticamente inmóviles dentro de la planta. Entonces, el criterio general es que se debe muestrear la rama o la hoja que esté completamente madura y que esté joven dentro de su proceso de formación. Estas hojas deben reflejar esa condición nutricional del cultivo y ser el reflejo de la concentración de esos elementos a nivel foliar. Una recomendación general para la planta, para el cultivo de aguacate es cuando la yema está hinchada, es decir, en prefloración, teniendo en cuenta sin brote vegetativo, sin botones florales, sin frutos. Se deben tomar entre la hoja 5 y 6 de la rama productiva. Se deben marcar entre 15 a 30 árboles por cultivo para poder realizar un historial de los contenidos de nutrientes. Es muy importante esto, no aleatorizarlo, no hacerlo al azar, sino hacerlo de forma sistemática para poder ir entendiendo la dinámica del movimiento de nutrientes del suelo al cultivo. Tomar entre 2 a 4 hojas por planta y cada hoja debe estar hacia un punto cardinal. Los niveles óptimos ideales, hay algunas propuestas, algunos autores que se vienen ajustando estas concentraciones en términos de nitrógeno 2,5, en términos de fósforo 0,2, de potasio 1,5, de calcio 2, magnesio 0,4. Estas concentraciones se han determinado con base en una gran cantidad de muestras de tejido foliar. Dentro de las fichas de cultivo, nosotros estamos considerando unos requerimientos edafoclimáticos mínimos. Esos requerimientos edafoclimáticos relacionados con las diferentes razas y con las diferentes variedades de los diferentes cultivos donde estamos aproximando pues estas fichas de cultivo. Estas variables determinan la temperatura, la precipitación, la altitud, la humedad relativa, los vientos y los suelos en general. Los suelos, debemos reiterar, que tienen una alta variabilidad espacial y esa alta variabilidad espacial es también temporal, o sea, la cantidad y composición nutricional de los suelos está variando en el tiempo y en el espacio. Entonces, para calcular la cantidad de nutrientes por aplicar en el cultivo de aguacate, es necesario conocer la cantidad de nutrientes removidos por el fruto para un rendimiento por árbol esperado. Entonces estamos planteando para los diferentes elementos unos gramos por tonelada cosechada. Estos gramos por tonelada cosechada los llevamos a unas toneladas o un rendimiento esperado en términos de producción.
Acá estamos considerando la aplicación o el rendimiento mejor de 20 toneladas. Entonces, si conocemos el requerimiento en gramos por tonelada y consideramos el rendimiento esperado, estas 20 toneladas salen de un promedio pues nacional. Algunas productores están por encima, muchos otros por debajo. Entonces, esto es básicamente un promedio. El conocer los gramos por tonelada, el rendimiento esperado, nos da la cantidad del elemento requerido en términos de tonelada, hectárea, año. Esos requerimientos en términos de hectárea, año, los debemos suplir porque estamos considerando sistemas agroextractivos, estamos considerando agroecosistemas que están extrayendo elementos nutrientes desde el suelo para poder mantener ciertos niveles de producción. Entre más rendimiento, entre más producción tengamos, pues se va a generar un agotamiento mayor. En términos del abastecimiento de esos elementos, es lo que debemos pensar en términos de suelo para que ese abastecimiento se pueda realizar desde la fase sólida del suelo en términos de la capacidad de intercambio catiónico. Tenemos en el cultivo de aguacate la fase de crecimiento y la fase de producción. Entonces no es lo mismo tener el cultivo en crecimiento que en fase de producción. Estamos considerando como un periodo de 1 a 3 años la fase de crecimiento y después de los 3 años considerar como toda la fase de producción. E igualmente consideramos los requerimientos gramos árbol mes y esos requerimientos gramos árbol mes están relacionados con la composición de el permaxión aguacate crecimiento y nos determina la cantidad de permaxión aguacate crecimiento en términos de dosis y frecuencia para poder suplir estos requerimientos identificados en el cultivo de aguacate en la fase fenológica de crecimiento. Entonces, las tablas y las fichas de cultivo están construidas de esa manera. Identificar el requerimiento y generar el suministro de los diferentes permaxión para poder suplir esos requerimientos relacionados con la fase de cultivo. Y este es la fase de producción. Entonces, igualmente, requerimientos en términos de gramos árbol mes, la composición del permaxión aguacate producción en este caso, y la cantidad del elemento del fertilizante permaxión aguacate producción para poder suplir esos requerimientos según la etapa fenológica del cultivo. Esto en términos de balance, en términos de poder suplir los requerimientos que tiene el cultivo como tal. En la etapa de rendimiento y producción, los elementos nutrientes no solamente se requieren para la producción de fruta, para la exportación de fruta pues como tal, de fruta cosechada. También se requieren elementos para poder tener todo el follaje, todas las hojas y toda la estructura del árbol para poder garantizar esos rendimientos y esa producción estimada. Y finalmente, dentro de las fichas de cultivo, lo que le queremos apostar, no solo al cultivo de aguacate, sino a todos los cultivos estratégicos para la compañía, es tener el empaquetamiento a partir de una propuesta de manejo que involucre los diferentes productos dentro del portafolio.
siempre hemos destacado como la principal fortaleza que tiene la compañía el tener productos que son complementarios entre sí. Y esa complementariedad nos da la posibilidad de poder manejar integralmente los sistemas de cultivo y los sistemas de producción de cualquier cultivo. En este caso, hablando de aguacate, pues como tal. Entonces, nosotros necesitamos tener claridad en las diferentes fases del cultivo, tener claridad de las diferentes fases del cultivo y en esas diferentes fases del cultivo, cómo los diferentes productos del portafolio van ingresando para poder responder a esas diferentes fases de cultivo y poderse ir acomodando y ajustando a los requerimientos pues como tal. Entonces, antes de la siembra estamos hablando de preparación del cultivo, estamos hablando del hollado, donde vamos a establecer las plántulas como tal, y ahí es fundamental hablar de materia orgánica. Entonces, por eso la recomendación está en términos de nitrafos, en mezcla, en este caso, con suelo vivo, dependiendo de las condiciones de pH que tengamos del cultivo. Al momento de la siembra, la recomendación de abonamos micorriza. 20 días después, aplicación de 10-30-10, permaxión 10-30-10, para poder asegurar un buen contenido de fósforo que mejore las condiciones radicales de raíz de esta planta, de este cultivo, con esa precariedad del sistema de raíces pues con el que empezamos. 2 veces después de la siembra, aplicar 1 litro de un fertilizante líquido complementado con Biosorbes. Esta aplicación del Biosorbe nos daría una alta dinámica y una alta posibilidad de establecer microorganismos solubilizadores de fósforo y fijadores de nitrógeno. Dentro del primer año, aplicación Permaxión aguacate crecimiento. Estos 300 gramos fueron identificados a partir de estos requerimientos. Estos requerimientos de 300 gramos corresponden a las necesidades que tiene el cultivo como tal. Esa dosis ajustada con base en los requerimientos, les reitero, complementado con la aplicación de nitrafos micorrizal. El segundo año, también la consideración de permaxión aguacate crecimiento, la aplicación de Urafos como una enmienda de mantenimiento para ir ajustando condiciones de aluminio y pH, y la recomendación de materia orgánica, dado los altos requerimientos que tiene el cultivo relacionado con su precariedad en sistema de raíces y el impacto de las propiedades físicas que tiene para el cultivo de aguacate. Al tercer año, la aplicación de permaxión aguacate crecimiento, también complementado con Urafos y Nitrafos. Al cuarto año ya empezamos a hablar de aguacate producción, que aquí hacemos un complemento con 24-18 para ajustar los niveles de potasio, también aplicar Urafos y también aplicar Nitrafos. Y árboles ya plantaciones establecidas mayores a 5 años, permaxión aguacate producción complementado con 24-18, Urafos y Nitrafos. Entonces, esta propuesta de ficha de cultivo nos da la posibilidad de tener un referente para poder hacer la recomendación frente al cultivo de aguacate relacionada con diferentes condiciones fenológicas y diferentes del cultivo. Bueno, muchas gracias